Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio, entrevista en instantes. Estamos hablando con el fiscal de cámaras, el doctor Ricardo Sáenz. Cuando uno dice fiscal y cuando dice fiscal de cámaras, me parece que no toma todavía nota socialmente la importancia del cargo de quien hoy va a estar entrevistado por nosotros. La fiscalía esencialmente es la representación tuya y mía dentro del procedimiento judicial y particularmente en los procesos penales es el que representa a la sociedad a la hora de acusar a alguien que está sometido a un delito. Y el doctor Sáenz ha tenido y tiene muchísimas causas muy importantes, ha tenido participación en la causa Nisman y vamos a hablar de esto. Nos interesa hablar, y muchas veces lo hemos hecho aquí en el programa, sobre qué pasa con el sistema judicial, con la puerta giratoria, con el entran y salen como si tal cosa, con la reincidencia, con el nuevo proyecto de Código Penal, la despenalización o no del consumo de droga para uso personal, algunos de los temas que vamos a hablar enseguida con este magistrado. Dos o tres cosas que tienen que ver con la jornada de hoy. Primero, decir que el presidente de la Nación llegó de improviso a la sociedad rural, no va a estar en el acto inaugural, lo va a hacer la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Para los que les guste la cuestión estadística, es la primera vez que una mujer, en ejercicio de la primera magistratura, va a estar inaugurando la feria de aquí de Palermo, pero hoy de improviso fue el presidente. Y trascendieron algunas cosas. Dijo Mauricio Macri que no va a haber reducción de ministerios porque allí no está el ahorro importante. Y es cierto, o sea, desde el punto de vista económico, que haya 22 ministros o que haya 10 no hace al déficit. Sin embargo, me parece que es una cuestión de gestualidad que sería interesante entender. Nosotros tenemos un elenco de ministros de un país súper desarrollado con superávit. Y somos un país pobre. Sin contar lo que aquí en esta mesa dijeron, desde Miguel Ángel Broda ayer, Carlos Melconian, hacia otros lugares, Axel Kicillof y demás, esta historia de parcelar el Ministerio de Economía en 6 que impide la gestión. Ahora digo, ¿no sería un gesto que el presidente de la Nación dijera, todos estamos haciendo un esfuerzo? A la mayoría, a la casi totalidad de los ciudadanos se les aplica un aumento importante de tarifas, sin la posibilidad de la consulta. ¿No sería interesante también que hubiese un gesto de reducir el elenco de gobernantes, el elenco de funcionarios? Porque cada ministro implica los llamados ravioles, que son la cantidad de empleados que hay allí. Bueno, el presidente Macri dijo que no. A mi modo de ver, un gesto innecesario que podría saldarse. Segundo tema, el de las denuncias por aportes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Claro, ahora aparece el clásico en Argentina, creyendo que el delito del oponente extingue el propio. Entonces se dice, bueno, en Cambiemos pasó, pero pasó antes con la efedrina, o pasa con tal o cual partido. Sería muy importante, es muy importante, que la justicia rápidamente transparente qué sucedió. Mañana se va a presentar Silvina Martínez junto con Margarita Stolbizer en la justicia para ampliar el número de los aportantes truchos. Un dato. Silencio absoluto del jefe de la campaña de Cambiemos, que es el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvay. Ustedes me dirán, habló la propia gobernadora. Es cierto, pero la persona jurídicamente encargada de la campaña era el jefe de gabinete Salvay, que todavía no ha hablado. Y el tercer tema es otra vez Hugo Moyano. Hoy convocó una conferencia de prensa con su hijo Pablo, con su otro hijo que no tiene demasiada exposición, que es Huguito, el hombre que es abogado, y utilizó otra vez una terminología muy polémica. No nos va a doblegar, no nos van a doblegar, señor presidente, señora primera ministra, señor presidente y señor ministro de Trabajo, no nos van a doblegar. No nos van a doblegar, por más que nos quieran presionar, por más que nos quieran asustar o amenazar con lo que sea, no nos van a doblegar, no vamos a dar un solo centímetro atrás para que traten de sacarle alguna conquista a los trabajadores. Fíjense en todas las maniobras que está haciendo el gobierno. Ahora resulta que a las Fuerzas Armadas las pone para hacer trabajo interno. Es un gobierno que ha sido votado democráticamente, pero actúa como si fuera un gobierno de facto. Es una vergüenza. Este es el gobierno más vergonzoso de la historia. Bueno, allí está, uno puede discutir un montón de cosas, que es la multa, habrá todo un procedimiento. Está clarísimo que hoy Hugo Moyano representa lo no querido por el gobierno nacional, después de que fue aliado en algún momento. Como se lo planteamos aquí el propio Moyano, pasó de las milanesas con puré que le preparaba Julián Aguada en Olivos a esto. Ahora digo, la necesidad de utilizar gobierno de facto es muy clásico en la política argentina, la liviandad
para utilizar algunos conceptos. Dijo, es un gobierno democrático, pero actúa de facto. Los gobiernos de facto fueron otra cosa y mucho más lamentable. Ojalá que en el medio de esta discusión volvamos a lo que ayer decíamos en el programa, que es casi 30% de pobreza, casi 30 pesos el dólar, hoy bajó un poco, es cierto, casi 30% de inflación como discusión central. Nos ponemos a hablar de la justicia y ya lo recibo al fiscal de cámaras, al doctor Sáenz. Doc, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por favor. Gracias por estar. No, por favor, gracias. ¿Arrancamos? Sí. ¿Describir más o menos bien cuál es la función de la fiscalía, de un fiscal y en este caso particular suyo como fiscal de cámaras? Es como vos decías, el fiscal es quien representa los intereses generales de la sociedad, lo dice así la ley. Y en una investigación penal, que es lo que más fácil de entender, es el que investiga, el que tiene a su cargo juntar la prueba para pedir que siga adelante una acusación o que no siga adelante si no tiene prueba suficiente. Eso se hace ante un tribunal y la función del fiscal de cámara en definitiva es revisar cómo viene esta investigación a partir de algún reclamo que se haga por las partes o la defensa o la fiscalía, vaya a la Cámara de Apelaciones en revisión y ahí es donde el fiscal de cámara interviene y revisa. ¿Cuántas más o menos causas pasan por tu despacho por año? Y 1000 y pico. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Digamos, ¿es lógico que un funcionario, en el caso de un fiscal de cámaras, tenga que ver 1000 y pico? Lo que pasa es que es un viejo tema de si no es posible materialmente, entonces creamos más fiscalías, creamos más juzgados, y eso ya está sabido que no es la solución. Si es materialmente posible, no es materialmente posible, y tribunales funciona sobre todas las cosas con el principio de la delegación. O sea, una pirámide en la que el expediente empieza a ser mirado por alguien que después se consulta con otro y más o menos se llega a una conclusión, siempre preguntándole al fiscal qué es lo que quiere, o ya después de tantos años ya la gente conoce lo que uno quiere o hacia dónde quiere ir una investigación. Lo que sí hay que hacer para que todo esto sea más manejable es quitar parte del trabajo. O sea, hay un montón de denuncias que no tienen ningún sentido, no van a llegar a ninguna parte y menos van a poder llegar razonablemente a juicio en un tiempo razonable, porque los tiempos es una de las críticas fundamentales. Claro. Enseguida vuelvo a la estructura y para ver cómo podemos mejorar. Pero voy a algunos casos que te han tocado y que son muy fuertes. Sé tu convicción, es una pregunta que sé tu respuesta, pero debo hacerla. ¿Lo asesinaron a Nisman? Sí, no tengo duda. Está probado en el expediente. ¿Cómo fue? ¿Qué se pudo probar de qué pasó? ¿Cuál es tu convicción de cómo fue asesinado? Yo firmé en febrero de 2016 en el expediente que esto era un homicidio. Ya con la prueba que había de no tener las marcas de pólvora en la mano, todos los testigos que lo rodeaban que decían que estaba planeando qué hacíamos el lunes, qué hacíamos el martes, qué hacíamos el mes que viene. O sea, impensable que decidiera de un momento para el otro quitarse la vida, y los dispositivos informáticos que estaban manipulados desde el mismo lugar. Bueno, después se fue probando con el tiempo la posición, o sea, nada cerraba. O sea, esto hay que investigarlo a partir de que puede haber sido un homicidio, ir hacia abajo, no al revés. O sea, ir por lo más y claro, no puedo estar viendo si encaja, si se cayó, cómo se cayó, donde pegó la toalla, y nada cerraba. Sé que es una pregunta que vos me decís, es un expediente inmenso y que yo debería referirme a esto, pero intento para quien nos está viendo. ¿Tenés hipótesis de cómo es asesinado? ¿Quién ingresa? ¿Cómo ingresa? ¿Qué pasó? No, la única hipótesis que yo tengo firme es que Lago Marcino, que es el único imputado en la causa, no le entregó el arma a Nisman, le entregó el arma a quien lo mató a Nisman. Eso no tengo ninguna duda. O sea, el relato varias veces hecho por el propio Lago Marcino, acá mismo, él le da el arma a Nisman a pedido del propio fiscal, porque tenía miedo, es falaz según vos. Sí, absolutamente. Había una necesidad de plantar un arma, como se dice en la jerga, el arma amiga. O sea, si yo tengo que apoyar y abonar la tesis de que Nisman se suicidó, necesito poner un arma en el lugar porque no había un arma. Ahora, si el arma viene de otra forma, ya era más complicado. O sea, ahora esto de que alguien le pidió un arma, se la prestó y con ese arma se mató. Ahora, si cuando la prueba te dice lo mataron con ese arma,
¿Y quién sabía dónde estaba el arma? O sea, o se la dio al asesino, la dejó, está abajo del sillón del lado izquierdo. Porque si no, ¿cómo sabe el que, o participó él en el hecho? Pero ¿cómo sabe si no dónde está el arma? O sea, vos lo que decís es, favoreció o dándosela físicamente o colocándola en ese domicilio para que quien ingresó a matarlo la encontrase. No está probada ninguna de las hipótesis concretamente. Ahora hay que recordar que para el juez de primera instancia y para la Cámara de Apelaciones confirman el procesamiento como partícipe necesario de un homicidio. O sea, por dar el arma. En tren de la sospecha, ¿imaginás quién fue el autor material? No. No. No se va a poder saber jamás por cómo estaba el escenario. No se va a poder saber jamás. El autor material estamos hablando. Sí, sí, claro, claro. Y también estoy de acuerdo con la hipótesis de Gendarmería que una sola persona no lo pudo matar, por lo menos eran dos. Por la mecánica, cómo quedó el cuerpo y cómo se puede haber hecho el hecho. ¿Cómo quedó el escenario? ¿Quedó deliberadamente alterado para que no se pueda saber? Yo creo que sí. O sea, ¿limpiaron la escena del crimen? Sí, que no hay duda, no hay huellas en el departamento. Esa escena está limpiada, es otro de los indicios que, bueno, van apareciendo claramente, ¿no? ¿Esto habla de la sofisticación del que hizo esto? O sea, de alguien con mucha pericia para hacerlo. A mí me han explicado que que no hace falta tanta y que lo podrían haber hecho mejor incluso. Pero que cualquier más o menos servicio de este país que conozca un poco de estas cosas lo puede haber hecho. Así me lo explicó alguien de la Policía Federal. Cualquier servicio. Y lo dicen así. O sea, no cualquiera se dedica o es capaz de hacer esto. Te tiro hipótesis y vos corregís de las que circulan públicamente. Fue una interna de los servicios que por algún motivo decidieron terminar con la vida de Nisman. ¿Te parece razonable? Sí, es que varias de las que me vas a anunciar son razonables. Desde la hipótesis de tirarle el muerto al gobierno, que creo es muy rebuscada, hasta decir, bueno, lo prefiero muerto a que vaya a hablar el lunes al Congreso, todas pueden resultar razonables. Que esas dos son las bien contrapuestas. O sea, le tiro al gobierno de Cristina la muerte nada menos que un fiscal, y la otra es, el gobierno no quería que fuese a hablar al Congreso la semana siguiente. O sea, que me lo de encima que no hable. ¿Alguna de las dos te parece más plausible? La última, no es porque sea para mí la más plausible, sino entre estas dos alternativas creo que la otra es rebuscada, como dije al principio. Ahora, nosotros siempre enseñamos en la facultad, cuando no sabes para dónde investigar un homicidio, fíjate a quién le conviene que la persona esté muerta. Y ahí no hay tantos candidatos. Ese es el tema. ¿Y a quién le convenía? Le puede convenir a los iraníes, le puede convenir a Venezuela, le puede convenir al gobierno de ese momento. No hay muchas alternativas. No es un hecho personal, lo dijo la Corte Suprema. Claramente está muerto por su trabajo de fiscal. Y está dicho también por la última resolución judicial, de que tiene que ver, que hay que investigar si esto tiene relación con la denuncia que hizo 4 días antes. Que no tengo duda que tiene relación. O sea, ¿por qué no lo mataron 2 años antes? Buscando esa hipótesis que se enseña en la facultad, efectivamente, le convenía a Irán, porque el memorándum era una complicación, le convenía a Venezuela, porque había acusaciones que Venezuela había sido la pata americana, o le convenía a la expresidente porque estaba denunciada por el memorándum. ¿Crees que Cristina tuvo que ver en la muerte de Nisman? Yo no sé si tuvo que ver directamente, pero sí sé que hay que investigarla, y lo dije al principio, y me costó también que me escrachara en público en el Congreso y mostró mi foto. Si yo tengo lo que para mí es la muerte política más importante desde 1983 para acá, al otro día sale la Presidenta de la Nación y dice, esto es un suicidio. Y hasta sugiere una relación más que amistosa con Lago Marcino, Presidente de la Nación. A los 3 días dice, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que es un homicidio. Entonces yo decía en ese momento, yo no puedo pensar que la Presidenta habla al voleo. La Presidenta básicamente tiene que tener información. Tampoco puedo pensar que se desboca y dice lo que piensa,
alegremente casi en cadena, no me acuerdo si era técnicamente cadena nacional. Una fue en Facebook, la primera fue en su claro, Facebook, y la segunda sí fue en un mensaje, sí, me acuerdo todos los exactamente canales la de imagen. noticias, claro. El mensaje sentada en la silla ¿Sí? con el vestido blanco. Yo prefiero pensar que tiene información, y en todo caso bueno, ¿qué es lo que están planteando las querellas, ¿no? Y además la investigación se está direccionando hacia esos lugares, a las llamadas telefónicas, a los servicios de inteligencia en ese momento, a las fuerzas policiales con sus jefes en ese momento. Está hacia ahí direccionada. La hipótesis de el secretario de Seguridad llega antes que el juez y la fiscal, estropea la situación, borran pruebas, ¿es un disparate o es una posibilidad? No es una posibilidad concreta. O sea, paralelamente a la causa de la muerte se está investigando un posible encubrimiento de todas estas personas, fundamentalmente el día, o sea, en esa investigación al minuto de producirse el hecho, la investigación inicial. Sabemos que la prefectura, que fue la que intervino al principio, le hace saber esto al Ministerio de Seguridad y no al juez. Y le tuvieron que alcanzar el número de la fiscal de turno para que llamaran. Cuando todo el servicio de seguridad del Poder Ejecutivo estaba al tanto de un homicidio y no la parte judicial. Eso es gravísimo. Reconocido por la propia ministra de Seguridad entonces, Cecilia Rodríguez, que ella fue advertida por el propio gobierno, o sea, antes que la estructura judicial. La presidente dijo que le avisó a la ministra y el secretario de Seguridad dijo que él le avisó a la presidente. O sea, a ese nivel llegamos en esos días. Pasa que ya no nos acordamos. Por eso me parece importantísimo repasarlo, porque digo, yo comparto que es la muerte política, por lo menos más importante desde el 83 a esta parte, sí, sin la menor duda. El fiscal más importante del país. No puedo no preguntártelo torpemente. ¿Bernie fue a ensuciarlas en el crimen? No sé si fue a ensuciarla, pero sí dejó que ocurra. O sea, el encubrimiento es un delito doloso, ¿no? O sea, quiere decir que hay que probar que se cometió con intención. No va a ser fácil. Pero todo, o sea, el blanco está en una jarra, o sea, empieza a parecer como que todo tiene... Si yo pongo 40 personas adentro de un tres ambiente va a pasar lo que pasó. O sea, todo se transformó en un chiquero. Y el baño lo vimos en una filmación oficial, o sea, una filmación salida del expediente, tampoco sabemos cómo. Pero bueno, no importa, está ahí y lo vimos la escena. O sea, yo apoyo las balas en el bidet para hacer otra cosa con las manos. O sea, es demencial lo que uno ve ahí. Ahí sentada, la fiscal Fein, que volvió a hablar después de haberse jubilado y nunca más lo hizo, dijo que el ingreso de tantas personas se debieron a que eran los expertos peritos que habían sido reclamados de balística, de rastros, digamos, que no hubo, digamos, que no es que se llenó la casa, sino que era la necesidad pericial del momento. Ahí creo que hubo un error inicial, que no sé si fue una decisión de la fiscal o la indujeron a tomar esa decisión, que es vallar el baño. La escena del crimen es el baño. Esto es casi una burrada. O sea, en la escena del crimen por lo menos la torre entera. Pero básicamente el departamento. Yo no puedo permitir que nadie entre al departamento. O sea, lo que vemos en las películas que sucede con CSI y todas estas series es lo que hay que hacer, no es que esto es Hollywood. Esto es lo que se hace, o lo que debería hacerse. Y no de esta forma. O sea, entran al baño sin protección en los pies, sin nada. Sin nada en el pelo, se le puede caer el pelo a cualquiera, después no sabemos si el pelo de quién es, si es del autor, si es del policía que vino 4 horas después. Es muy complicado hacer las cosas de esta manera. Vos dijiste algo que no sé si fue decisión de ella o la indujeron. Voy a ser también concreto. Sospecho que cuestionas la actuación de Viviana Fein, lo has dicho. Sí, sí. O sea, la MEN la conozco hace 30 años, o sea, de alguien con el que yo había hablado muchas veces. Pero me parece que esto se hizo mal. Yo no sé si ella lo hizo a propósito. Ahí tengo mis dudas, pero está hecho mal. Ella cuestionó allí y debía haber traído o recordar exactamente que no hubo impugnación de la Fiscalía de Cámaras de su actuación en el proceso, sino hasta mucho más tarde.
Sí. Bueno, yo lo enseñé siempre en la facultad, lo pienso, lo he dicho muchas veces, en la parte sindical nuestra, en la asociación de fiscales que fui presidente. Para mí cada fiscal es autónomo en su investigación. Y el de arriba no le puede decir lo que tiene que hacer. Puede marcar algo cuando le llega por ese algo. O sea, cuando a mí me llegó dije que esto era un homicidio y ella había dicho que no. Cuando a mí me llegó el tema de la competencia, que decían que era la competencia de la justicia ordinaria, yo dije que era federal. O sea, cuando a mí me tocó opinar concretamente, dije lo que pensaba. Pero yo no puedo estar llamándolo a todos los días y decirle lo que tiene que hacer. Por lo menos en el sistema vigente. Cuando tengamos otro sistema de organización, sí se va a poder hacer. Al que te está viendo ahora y todavía tiene dudas, ¿ratificás que fue asesinado por el memorándum? Yo no tengo duda. La madre del borrego de toda esta historia es el memorándum con Irán, que no tiene ninguna explicación salvo la hipótesis de Nisman, que se firmó para favorecer a los iraníes que él había acusado en el expediente. ¿Cómo viviste el episodio, por momentos muy desagradable, del ventilar la historia personal de Nisman? Post-mortem, ¿no? Sí. Una bajeza. Lo que pasa es que, lo que decía antes, ¿no? Que uno se olvida de las cosas, pero bajezas como esas hubo mucho. Lo que pasa es que era un hecho muy grave. Era un hecho muy grave. Y claro, la intención era muy clara. O sea, si yo desprestigio al personaje, desprestigio su trabajo. Como yo digo que es un mamarracho la denuncia, las barbaridades que han dicho, y la denuncia está ahora en juicio. Porque los que están ahora en juicio por encubrimiento, por firmar el tratado con Irán, es la denuncia de Nisman. No hay que olvidarse de eso. Es su denuncia. La que dijeron que era un mamarracho, un malmotreto. La que Zaffaroni dijo, con muy mala entraña, dijo, si Nisman estuviese vivo yo lo ahorcaría por haberme hecho leer este marmotreto. O sea, jugar con que yo lo ahorcaría si estuviese vivo es casi una provocación. Y estas cosas pasaron. Y el ex jefe de gabinete dijo, es un turro, metería a la madre presa, cualquier barbaridad, dijo de él. De un tipo que no se podía defender. ¿Qué es Zaffaroni para el derecho penal argentino? Y es el gran personaje del derecho penal argentino, junto con Enrique Bacigalupo, como se fue a España también, o sea, para los que lo hemos seguido en algún momento, puede ser un referente, pero es el gran referente del derecho penal de los últimos 30 años. ¿Buen referente? No, a mi juicio no. ¿Por qué? Porque nos inculcó toda esta cosa de lo que se llama garantismo. En gran parte es el abolicionismo, el derecho penal. Porque él va al nudo del derecho penal. Él dice, el que comete un delito no es que él sea culpable. Culpable es la sociedad que no le dio otra oportunidad. Con esto barre la legitimidad de la pena. O sea, ninguna pena va a ser legítima porque la persona no tuvo otra oportunidad. Con eso se delegitima la aplicación de la pena y se empieza a bajar la consideración de todo un montón de cosas como la excarcelación, la importancia de si usó un arma, entonces yo tengo que probar que el arma es apta para el tiro, que el autor sabía que era apta para el tiro, que si el otro desconocía el arma impropia, si era un palo, un cuchillo. La verdad, el que utiliza el arma falsa, el arma de juguete no... El arma de juguete, la pistola de madera perfectamente... La réplica, sí. La réplica pintada de negro. ¿Vos por qué vas a... En el momento en que te hacen así vas a ver si es verdadera o es falsa? O sea, el disvalor de la acción es el mismo. La teoría de la corresponsabilidad social es, yo te voy a robar este celular y mi acción no puede ser penada porque como la sociedad no me dio la oportunidad de tenerlo, claro, es razonable que yo intente apropiármelo por la fuerza. Exactamente, la televisión me bombardea, tené el Motorola, tené el último, tené el que sea, no quería decir una marca, pero me salió, y yo no lo puedo comprar. Y me dan la propaganda de las zapatillas y yo veo a todo el mundo hablando de esto y yo no me lo puedo comprar. Entonces voy y me la robo. La verdad. Y eso se descalabró ya al final, en los últimos, del 2001 para acá, con no criminalizar la protesta social.
porque eso se le suma. No es lo mismo, pero van en paralelo. Entonces, ¿en qué terminamos? En que algunos delitos cometidos por algunos grupos sociales no son delitos. O sea, si nosotros 4 vamos y cortamos la calle, viene un patrullero y nos lleva preso. Si vienen 5 personas con 2 banderas, lo van a rodear con 20 gendarmes, pero no los van a hacer mover. O sí, o depende si usan o no usan el protocolo, o si están con la cara tapada. Ahora, esa gente puede tomar colegios, romper puentes, cortar rutas, agarrar el cabildo y pintarlo, agarrar la catedral y pintarla. Todo eso es delito de daño, dicho por la jurisprudencia hace 30 años. No pasa nada. No pasa nada. Y volviendo al tema del delito y del garantismo, determinados delitos cometidos, o sea, el arrebato del celular y todo esto, y bueno, y sí, yo he estado en audiencias que han dejado en libertad un homicida, reconociendo que era un homicida. ¿Por qué? Era porque tenía domicilio certificado y porque no había ningún problema. Un remisero que dejó al pasajero, se pelearon por el precio, pegó la vuelta así, aceleró y lo atropelló y lo mató. Así, claro, sí, primer hecho, nunca había hecho ningún hecho, pero hay que hacer algo con Y lo dejaron libre. Y lo dejaron libre. Porque tenía domicilio y no había peligro de fuga. Exactamente. Vos sabés que es políticamente incorrecto decir lo que acabas de decir, Totalmente. que la protesta social no debe ser nunca criminalizada. ¿Vos crees que hay protesta social que debe ser? No tengo duda. No tengo duda. Porque entre el derecho de protestar ante las autoridades y el derecho de transitar libremente, no está claro cuál está por encima. Lo que pasa es que no se puede cortar una ruta. El otro día cortaron la ruta 40, que comunica todo hacia el sur. Se cortan las vías de acceso a la ciudad, se corta el puente Porredón. La verdad que no se puede hacer eso. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Yo creo que hay que impedir que corten. Reconozco que no es fácil manejarlo. O sea, uno no puede venir con una topadora y sacarlos y liberar la ruta. Esto no se puede hacer. Están los protocolos, se habla, se negocia, se trata de convencerlo, pero en algún momento yo no puedo esperar que estén 8 horas cortándome un acceso a la ciudad. ¿Le tienen miedo los políticos a los movimientos sociales? No sé si es miedo. No sé si llamarlo miedo como el miedo a lo que uno le puede tener miedo, pero sí hay demasiada prevención, me parece, en que no se le vengan en contra. Creo. Y estamos, yo creo que nos metimos en un callejón acá, con este tema. Pues cada vez son más, tienen apoyos importantes, hay sectores que tienen apoyo de la Iglesia. De la Iglesia me refiero al Vaticano, ¿no? Porque no estoy diciendo nada nuevo. O sea, lo que pasa que... Sí, digo, Juan Grabois lo dijo acá, los curas villeros, Juan Grabois es uno de los dirigentes más, sí, con más antidemocrático, dijo que era el gobierno. ¿No le pareció a lo que dijo Moyano? Sí, hoy Grabois dijo que era antidemocrático. El acuerdo con el FMI es antidemocrático. No me lo hubiese imaginado, o sea... sé que están diciendo millones de cosas, no es mi especialidad, pero no me parece que sea... creo que el gobierno anterior hizo cosas peores. Por ejemplo. No tengo duda. Por ejemplo. A nivel económico, no, te decía, no soy especialista, pero lo escuché. O sea, se tomaba plata al 16,5% de Venezuela y esta plata se toma al 4%. No soy especialista, lo escuché así, me quedaron los números. Pero esto de que esté... Lo de las Fuerzas Armadas me causa mucha gracia en algún punto. Lo de hoy, la decisión de la protección de la frontera. Sí, yo ayer lo tuiteé, pero bueno, es lo que pienso. Me parece que está perfecto adecuar las Fuerzas Armadas de un Estado a las nuevas hipótesis. El ciberespacio, el espacio aéreo con aviones que entran droga, el terrorismo, la acción mancomunada con Naciones Unidas, con otras fuerzas del área. Ahora, están preocupados por acciones internas y se rasgan las vestiduras cuando bancaron la inteligencia del ejército.
Y hay que acordarse cómo la bancaron. Milani. Cómo le aumentaron el presupuesto, cómo ese jefe de Estado Mayor antes era el director de inteligencia del ejército, acusado de un montón de cosas, incluso investigado en la causa de Nisman. Como lo trajiste a Milani, te lo pregunto en relación al comienzo. ¿Tuvo que ver con la muerte de Nisman el general Milani? No sé, no está probado directamente, pero también es verosímil, es lo que decíamos de las hipótesis, ¿no? Elisa Carrió sí lo dijo. Involucrado es verosímil. Sí, Elisa Carrió sí lo acusó directamente, no sé si con información, pero sí dijo que el crimen de Estado era sinónimo de zona liberada, que también es un análisis muy interesante. No es fácil liberar un barrio. Estoy de acuerdo con ella, eso lo puede hacer el Estado. No el Estado orgánicamente, ¿no? Sino gente del Estado. O sea, una fuerza de seguridad lo puede haber hecho sin que lo sepa el presidente de la Nación, el ministro. A eso se refiere ella. ¿Operan los servicios en el tribunal? Yo no lo veo ahora. No. Antes creo que sí. Pero no, yo no lo estoy viendo ahora. ¿De qué forma operaban? Recomendando, charlando. Hay todo un trabajo como de entornarla a la gente, ¿no? Hacerla pertenecer, y el asado, y esto, y nos juntamos y consiguen el viaje a el curso de investigación en Alemania, en Estados Unidos, en donde sea. Todo esto genera el pertenecer. Esto es lo que yo observé en más de 30 años que estoy en la justicia. ¿Qué pesa más en la justicia, el código o la política? No, tendría que decir el código porque en realidad la cantidad de causas que tiene implicancia política es muy pequeña. Lo que pasa es que hace un ruido bárbaro. Pero son muchísimas más las causas de droga, de homicidio, de los delitos comunes que las causas de corrupción, que es donde puede de alguna manera influir la política. Hay toda una discusión, hubo toda una discusión a partir de tensiones con de Vido, Vudú, Cristóbal López, de Sousa y demás respecto a la aplicación de la prisión preventiva en algunos casos. Primero, ¿qué opinión tenés respecto a la... ¿Cómo debe aplicarse? ¿Debe mantenerse la libertad a rajatabla hasta la sentencia firme? ¿O crees que hay causales, más allá de las dos explicaciones del código y la doctrina Irurzun, etcétera, etcétera? Claro, las dos explicaciones del código es el peligro de fuga o el peligro de entorpecer la investigación. Yo entiendo que didácticamente para la prensa y para el ciudadano común que le interesan los temas, llamarlo doctrina Irurzun es algo gráfico. Yo creo que lo que dijo Martín Irurzun ahí no es muy distinto desarrolló la idea de peligro de entorpecimiento. O sea, puede entorpecer la investigación el que va a ir a amenazar a los testigos, el que puede tener la posibilidad de esconder algún tipo de prueba, o el que conserva un poder suficiente de haber pertenecido al aparato estatal como para poder ver qué puede manejar. Claro. Esa es la doctrina Irurzun. Yo creo que en hechos graves también debería justificarse la prisión preventiva. Lo que pasa es que esto viene con el tema cuando hablábamos del garantismo y de Zaffaroni. La gravedad del hecho era una hipótesis que estaba en el artículo 380 del Código, hasta el Código que se cambió en 1992. La gravedad del hecho era una causal. Hoy es mala palabra. Hoy yo lo digo porque digo lo que pienso y bueno, es lo que pienso. O sea, me digan facho, ya estoy acostumbrado, entonces no... ¿Te jode que te digan facho? No. Te lo llevo el caso bien concreto. Si no tuviese fueros de senadora, ¿estaría presa hoy Cristina? Sin duda. Porque tiene prisión preventiva. Firme de la Cámara. ¿Bien dictada esa prisión preventiva? Sí, no tengo duda. Porque tal es el poder que conservan de interferir en la investigación, que nos habíamos acostumbrado a medio en broma los diálogos entre Cristina Kirchner y Parrilli. Ahora, ella le estaba diciendo habla con fulano para que hable con el juez.
Y no era una grabación de 2014, una grabación del año pasado. Eso es conservar poder. Y no tengo duda que lo conservan. Definime el efecto que generó en la justicia la gestión de Cristina Kirchner. Fue devastador. Porque la creación de una facción como Justicia Legítima no tenía precedentes. O sea, la gente más grande te podía contar que, como la grieta aplicada a la justicia. De peronistas y antiperonistas, dentro de la justicia también se perseguían, los echaron, fueron presos, desaparecieron, de todo. Pero esto plantado como, aparte con la ironía de que esto era lo legítimo. O sea, tener un grupo de gente del Poder Judicial que responda al Poder Ejecutivo de turno era lo legítimo. Y nosotros éramos los ilegítimos. O sea, lo que le pusimos el cuerpo para tratar de impedir el avasallamiento de la justicia y de la independencia de la justicia, éramos los golpistas. Porque cuando hicimos la marcha en homenaje a Nisman, éramos los golpistas. O sea, estaba en 678, en página 12 y en todo el aparato mediático que manejaba el gobierno, a pesar de que decía que el aparato mediático lo tenían los otros. Y eso fue lo que dejaron. En el ámbito de la Fiscalía, esto se vio agravado porque la ex procuradora Gil Carbó se quedó 2 años más. O sea, renunció hace 7 meses. Definime justicia legítima. Es un grupo de gente que se empezó a reunir, aparte lo tengo muy claro porque era en contra de la Asociación de Magistrados, de la que yo soy vicepresidente hace 4 años. Se empiezan a reunir para señalar que quienes estábamos en la Asociación de Magistrados y teníamos determinada antigüedad en la justicia, éramos conservadores, que no nos plegábamos a ningún cambio, nos negábamos a los cambios y que ellos eran la nueva versión de la justicia. Y terminaron avalando cualquier barbaridad del gobierno anterior. Terminaron en Plaza Lavalle burlándose del juez Fayt, con disfraces de la gente. Y el juez viejito, que era Fayt. Eso lo hicieron enfrente a la Corte Suprema, el juez más prestigioso de la historia, por lo menos del siglo XX. Eso hicieron. Después nombramientos truchos, direccionamiento de causas, y bueno, avalando todo lo que hacía el gobierno. Vuelvo a hacer una pregunta retórica, pues sé cuál es tu respuesta. ¿El gobierno anterior apretaba jueces? No tengo duda. ¿Este gobierno aprieta? Que yo sepa, no. Nadie me lo comentó. Lo otro sí se comentaba. O sea, los integrantes del Consejo de la Magistratura, en ese momento en el que estaba, que el gobierno estaba obsesionado con la causa de Clarín, no se podían mover de Buenos Aires porque le paraban los aviones. Entonces no tenían el quórum. O sea, la llegamos a pasar muy mal. O sea, nosotros le pusimos el cuerpo a algo porque hoy parece fácil, pero había que hacerlo en el momento de Nisman. Cuando vos decís lo de los aviones no es metáfora. ¿No? ¿Lo podés ampliar? Claro. Hay muchos miembros del Consejo de la Magistratura que son del interior del país. Si mañana tenemos la reunión del plenario del Consejo, eran 13 personas. A las 10 de la mañana yo me voy a tomar el avión que viene de una provincia a las 8. Aerolíneas a las 8. Lo retrasaban. Y como ya les había pasado, se quedaban a dormir en Buenos Aires. A ese nivel llegaron. Porque como son 13 personas y vos tenés un quórum, si te faltan 2, el quórum disminuye y te empezaban a manejar de esa forma. Esto yo lo vi, lo escuché. Fue muy complicado. ¿Te hace ruido alguna de las causas de corrupción de este gobierno? Digo, por mencionar, Panama Papers, Correo, aportes truchos. No sé si hay algo que uno no... Lo de los aportes me parece absolutamente esperable que algún día saliera de esta forma, porque bueno, lo venimos escuchando hace 30 años que esto es así. No sé si me sorprenden. Bueno, sí, uno podría decir, bueno, no sabemos que había Panama Papers dando vuelta con gente sospechada de integrante del gobierno. Pero, o sea, ninguna me parece
es difícil comparar, ¿no? Yo como fiscal tampoco debo decir esto es más grave que esto, pero... Sí, el delito es. El delito está. El delito es, y digo... Si es corrupción, es corrupción. Claro. Tampoco es cuantificable. El monto no determina la comisión del delito, ¿no? No. A veces la gravedad... La mayor pena, se sí. tiene, claro, en la evaluación de la pena. Te menciona correo o el blanqueo de familiares. ¿Eso te hace ruido? ¿No? ¿Te parece que es ponderable jurídicamente? Lo que me parece bien es que se investigue. También la aportación de primo, la aportación de padre, o la aportación de hermano, o del parentesco que sea, es complejo. O sea, tenemos integrantes del gobierno que sabemos que vienen del mundo empresarial. Entonces, puede pasarles esto en cualquier momento. O sea, pueden haber vendido sus paquetes accionarios, hacer el fideicomiso ciego, pero después saltar algo de atrás. O sea, a nosotros nos puede saltar que no pagamos una parte del impuesto hace 5 años, porque tenemos determinado nivel económico. Al que tiene un nivel económico muy grande también le puede pasar algo muy grande. En la justicia penal, ¿se hace justicia o se hace lo que se puede? Cuando se tarda tantos años, al final uno está haciendo lo que puede, para ver cómo puede de alguna forma que la víctima sienta que el sistema hizo algo. Pero creo cuando no hay contaminación en la investigación de nada externo a la investigación y se puede hacer rápido y con medios, se puede hacer justicia. ¿Por qué se tarda tanto? Digo, por ejemplo, de los otros días, todavía seguimos discutiendo Río Tercero, con el paso de más de una década. ¿Esto es porque el sistema no funciona o porque deliberadamente el paso del tiempo se usa como un modo para acomodar las cosas? En las causas con connotación política, el paso del tiempo es una herramienta, eso no hay duda. O sea, tampoco estoy diciendo nada nuevo. Sí hay que cambiar los... Lo que pasa es que la gente hace 30 años que escucha que alguien sentado en la televisión dice que hay que cambiar los procedimientos. Pero la verdad que hay que cambiarlos. Bueno, entraba en vigencia un código acusatorio para que investigásemos los fiscales todas las investigaciones y bajo nuestra responsabilidad, y se tuvo que suspender porque estaba la procuradora Gil Carbo al frente de la procuración, porque era darle demasiado poder, y ahora estamos rebobinando y empezando a aplicarlo. Se va a empezar a aplicar en el norte con el tema del narcotráfico, pero necesitas un procedimiento que sea más ágil y que no tenga la cantidad de apelaciones que tiene. O sea, yo voy a la Cámara por esto y después voy a la casación y después voy a la Corte y baja y lo armo de vuelta y lo hago de vuelta y recuso a los jueces indefinidamente y así se va frenando. ¿Sirve la despenalización del consumo de droga para uso personal? Yo creo que sí. En realidad la Corte lo dijo en 1986. Yo creo que el tema droga no tengo duda que hay que agarrarlo desde arriba. O sea, tenemos que ir al narcotraficante, al que lo banca, al que lo financia. Y la verdad que ir sobre el consumidor, porque si no el fuero federal, los juzgados federales se llenan de causas, el chiquitaje, como dicen ellos. Un porro. Claro, y esto. Y entonces lo tienen que sobreseer por consumo personal. Pero eso es un trámite. Es un trámite, sí, ponerle 2 sellos, claro. Pero estamos haciendo el expediente, anotándolo en un libro. Bueno, o sea, ahora ese ingreso es informático. Pero todo eso hay que sacarlo del medio. ¿Tenés posición tomada sobre la legalización del aborto? Lo que sí estoy convencido que el derecho penal no tiene nada que hacer ahí. Y de hecho yo hace años que no veo una causa donde una mujer esté acusada de aborto. Se puede agarrar una clínica clandestina, algo de esto. Esto ha pasado. Pero, te repito, la despenalización en sí misma yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué hace el Estado después con todo esto? Es una regulación muy compleja, es un tema muy, muy complejo. Desde en qué casos hasta quién lo paga. O sea, hay un menú de problemas que creo que es donde se metió legítimamente el Congreso y del que le está costando
llegar a una solución. ¿Alguna vez sonó tu nombre? Hoy está en plena discusión el pliego de la doctora Weinberg de Roca para la procuración. ¿Sonó la posibilidad de tu nombre para la procuración? ¿Tenés voluntad de eso? Sí. Creo que, o sea, indiscutiblemente es una facultad presidencial a quien se promueve para el cargo, después requiere el acuerdo del Senado. Pero yo, no por mí en lo personal, o sea, obviamente influye que por mí también, pero creo que era un montón de gente que estábamos preparados para este cargo. Y la verdad yo pensé que iba a haber un reconocimiento. A los fiscales. Sí, a quienes le pusimos el cuerpo, como te decía antes. Esto no quiere decir, no la conozco a la doctora Weinberg, o sea, leí su currículum, me parece más que suficiente para el cargo. Y, como dije antes, obviamente, no es que yo reconozca la facultad presidencial, la facultad presidencial está ahí, existe, y es absolutamente discrecional del presidente. Pero en mi forma de ver, yo creo que debía recaer en algún fiscal, debía ser un reconocimiento a lo que hicimos, un guiño al Poder Judicial, y creo que estábamos preparados, creo que en definitiva, lo que muchas veces lo hablamos con mis colegas, se desperdició una generación de fiscales, no tengo ninguna duda de eso. Hay sentado un fiscal federal, el fiscal Delgado, dijo que hay tal nivel de discrecionalidad y politización en el Poder Judicial que cualquiera puede ir preso por cualquier motivo. La verdad que no estoy de acuerdo. Me parece un razonamiento muy extremo. Que cualquiera pueda ir preso por cualquier cosa en un país en el que, como yo lo veo, hay que hacer algo muy pesado para ir preso. O sea, los delitos leves, los delitos comunes, lo que decíamos antes, la puerta giratoria, entran, salen. El policía te dice, y durante este turno con vos que sos fiscal o juez lo detuve 4 veces. Entonces ya, o sea, claro, o sea, no me parece que a cualquiera o sea, no a cualquiera, se puede armar un expediente, más de una vez pasó, pero no para generalizarlo. Hoy viniendo para acá vi un afiche llamando a la manifestación del 7 de agosto que decía libertad a los presos políticos. Milagro Sala y Julio Vido, ¿son presos políticos? Para mí no. Conozco a los fiscales de Jujuy que la investigaron. Hay un juego que siempre se da, bueno, Macri debió meterlos presos. O el gobernador Gerardo Morales metió presa, y la verdad que son los jueces los que meten presos a la gente, salvo que haya una influencia muy fuerte. Ahora, son casos en que estamos viendo ahí la corrupción. La plata, la vivienda que no se hizo. La verdad que para mí no hay presos políticos en la Argentina. O sea, todo esto de que la dictadura, que somos la dictadura, que es un gobierno de facto, todo me parecen carteles que se ponen alegremente, que hacen mucho daño. Y la verdad que hablar de presos políticos me parece una locura. La última es bien de café. ¿Alguna vez vamos a recuperar la guita que se chorearon? Es difícil porque hay bienes que se está discutiendo incluso en la ley de extinción de dominio, de qué forma pueden ser estos aprovechados por el Estado, si se los puede vender, si no se los puede vender, qué garantía le queda. O sea, le vendemos todo esto y 10 años después lo absuelven, le tenemos que devolver la plata, porque los bienes... Pero estamos hablando de sumas de dinero que es muy complicado. Ahora, donde hay bienes, ahí, porque como se habla, bueno, las estancias de Baez, eso es tierra. O sea, dentro de 100 años va a estar ahí. El auto no. El auto, la máquina vial, dentro de 5 o 10 años no sirve para nada. Si eso se va a poder recuperar y después vender para alguna manera que
que la plata vuelva, pero es difícil. Es difícil. Sí. Gracias por haber venido, Doc. No, por favor, esas... Don Luis Novarecio, entrevista esta mañana.